Hola, ¿cómo están? La historia de hoy es distinta a las que les he contado antes, porque esta me la platicó mi propio abuelo, hace ya varios años, cuando yo era apenas un chamaco y no entendía bien por qué se ponía tan serio cada vez que alguien mencionaba cierto nombre en su pueblo. Con el tiempo até cabos, y lo que les voy a contar es, hasta donde yo sé, completamente real. Agárrense, porque esto todavía me saca escalofríos cada que lo recuerdo. Mi abuelo creció en un pueblito muy pequeño, de esos que casi no aparecen en el mapa, allá en un rincón donde las casas todavía eran de adobe y no había luz eléctrica hasta bien entrada su juventud. Un pueblo tranquilo, decía él, de gente trabajadora, de rancheros y campesinos, donde todos se conocían y las puertas casi nunca se cerraban con llave. Pero había una casa, en las orillas del pueblo, casi llegando al monte, que todos evitaban. Una casa donde vivía una señora a la que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a llamar por su nombre. Le decían nada más, la señora del cerro, o simplemente bajaban la voz y señalaban con la barbilla hacia esa dirección. Mi abuelo me contó que de niño escuchaba a los adultos hablar de ella en susurros, siempre con miedo, siempre con respeto. Decían que sabía cosas, que podía curar enfermedades que ningún doctor del pueblo vecino lograba sanar, pero que también podía, si alguien la hacía enojar, voltearle la suerte a cualquiera. Ganado que se moría sin razón, cosechas que se secaban de la noche a la mañana, niños que enfermaban de males raros que ninguna medicina curaba. Y siempre, decían, esas desgracias empezaban después de que alguien había tenido un problema, por chiquito que fuera, con la señora del cerro. La regla no escrita de todo el pueblo era simple, uno no se metía con ella, y ella no se metía con uno. Así habían vivido durante generaciones, en una especie de pacto silencioso de respeto y distancia, hasta que llegó el año en que mi abuelo tenía apenas 15, y su propio padre, mi bisabuelo, rompió esa regla sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Mi bisabuelo era dueño de unas tierras que colindaban justo con el terreno donde vivía la señora, y hubo un problema con los linderos, con esos límites de propiedad que nunca estaban bien marcados en esos tiempos. Un pedazo de tierra, no muy grande, quedaba en disputa. Mi bisabuelo decía que era suyo porque ahí sembraba su familia desde hacía años, y la señora del cerro reclamaba que ese pedazo siempre había sido parte de su terreno, heredado de su propia madre. La discusión, que empezó como algo civilizado, se fue calentando con el paso de las semanas, hasta que mi bisabuelo, ya harto, decidió poner una cerca de alambre justo en la línea que él consideraba correcta, sin importarle lo que la señora dijera. La noche que terminó de poner esa cerca, la señora del cerro se apareció en la entrada de su casa. Mi abuelo, que tenía 15 años, estaba ahí, presente, y me contó que jamás olvidaría esa escena. La señora, ya mayor, con el pelo blanco y unos ojos que según él veían más de lo que debían ver, se paró frente a la casa y le dijo a mi bisabuelo, con una calma que asustaba más que cualquier grito: «Está bien, don Herón, quédese con su pedazo de tierra, pero de esa cerca para acá, ya no va a crecer nada bueno». Se dio la vuelta y se fue, sin decir una palabra más. Mi bisabuelo, orgulloso, se rió de la advertencia delante de toda su familia, diciendo que puras supersticiones de vieja loca. Pero mi abuelo me contaba que, esa misma noche, no pudo dormir. Sentía una opresión rara en el pecho, un peso, como si algo se hubiera quedado rondando la casa después de que la señora se fue. Al día siguiente, uno de los burros de la familia amaneció muerto, tirado exactamente sobre esa línea de la cerca nueva, sin ninguna herida visible, sin ninguna explicación lógica. Mi bisabuelo, terco como era, dijo que había sido casualidad, que el animal ya estaba viejo. Pero las cosas siguieron pasando. La cosecha de ese año, justo la parte de tierra en disputa, se secó por completo mientras el resto del terreno crecía normal, verde, sano. Como si una línea invisible marcara exactamente hasta donde llegaba la maldición y hasta donde no. Lo peor vino después, cuando mi bisabuela, la esposa de mi bisabuelo, empezó a enfermar de un mal extraño. Fiebres que iban y venían sin razón,
pesadillas que la hacían despertar gritando, y lo más raro de todo, empezó a hablar dormida con una voz que no era la suya, una voz más grave, más vieja, repitiendo frases que nadie entendía completamente, pero que sonaban a advertencias, a reclamos. Mi abuelo, ya con más miedo que nunca, me contaba que una noche, escuchando a su madre hablar dormida con esa voz ajena, distinguió claramente una frase: ya les dije que de la cerca no crece nada bueno. La familia, ya desesperada, buscó ayuda de una curandera de un pueblo cercano, una mujer de mucha confianza que conocía bien los males que no se curan con medicina normal. La curandera, después de escuchar toda la historia, les dijo algo que a mi abuelo se le quedó grabado para siempre, que no había maldición más peligrosa que la que se lanza sin intención de dañar, nada más de advertir, porque esas se cumplen solas, sin que la propia bruja tenga que hacer nada más. Ella nomás les dijo la verdad, les explicó la curandera, y la tierra, cuando alguien con ese poder le habla, obedece. Mi bisabuelo, ya sin su orgullo, sin más opciones, fue una noche solo hasta la casa de la señora del cerro, a pedirle perdón, a ofrecerle lo que fuera con tal de que su esposa sanara. Nunca contó exactamente qué se dijeron esa noche, ese secreto se lo llevó a la tumba, pero mi abuelo me aseguraba que su padre regresó esa madrugada completamente cambiado, más callado, más humilde, y que jamás volvió a hablar mal de la señora del cerro en su vida. Mi bisabuela sanó por completo 2 días después, tan rápido como había enfermado. Y esa parte de tierra en disputa, mi bisabuelo se la regresó completa a la señora, sin pedir nada a cambio. La señora del cerro murió varios años después, ya muy anciana, y mi abuelo me contaba que en su funeral, aunque casi nadie del pueblo se atrevió a acercarse mucho al ataúd, todos, absolutamente todos, fueron a despedirla. Por respeto, decía él, o tal vez por miedo de lo que pudiera pasar si no iban. Hasta el día en que mi abuelo murió, jamás mencionó el verdadero nombre de esa mujer. Siempre, la señora del cerro, nunca más que eso. Y cuando yo, de curioso, le preguntaba por qué nunca decía su nombre completo, me contestaba lo mismo, con una mirada que no dejaba lugar a dudas: hay nombres que es mejor dejar dormidos. No sea que al decirlos, se despierten. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que en sus pueblos también existía esa persona que todos evitaban nombrar? Cuéntenme en los comentarios si conocen historias parecidas de brujas de rancho, y si este relato les caló. Ya saben, like, compártanlo, y no se les olvide, nunca le busquen pleito a nadie sin saber primero quién es. Cuídense mucho, y respeten los linderos, aunque sea nada más por si acaso. Este relato me la contó una señora, doña Leonor, que hasta la fecha no puede pasar por un mercado sobre ruedas sin sentir que se le enchina la piel. Lo que le pasó a ella hace más de 20 años todavía la persigue, y cuando me lo platicó, la voz le temblaba como si hubiera sido ayer. Agárrense bien, porque esta historia tiene de esas brujerías que uno nunca ve venir. Doña Leonor vivía en un barrio popular, de esos donde cada semana llega el tianguis y toda la colonia sale a comprar fruta, verdura, ropa, de todo un poco. Ella iba cada sábado, como de costumbre, con su carrito del mandado, recorriendo los mismos puestos de siempre. Pero un sábado, entre toda la fila de vendedores conocidos, apareció un puesto nuevo que nunca había visto: una señora ya grande, de rebozo negro, vendiendo muñecas de trapo hechas a mano. Muñecas viejas, de esas con cara de porcelana antigua, ojos de vidrio, y una expresión que, según doña Leonor, no se veía nada tierna, aunque fueran muñecas de niña. Doña Leonor no tenía intención de comprar nada de ese puesto, la verdad ni le llamó mucho la atención al principio, pero la señora la llamó por su nombre. Leonorcita, le dijo, con una voz rasposa, acérquese, que le tengo algo especial. Doña Leonor se quedó de una pieza, porque juraba que nunca había visto a esa mujer en su vida, mucho menos le había dicho su nombre a nadie en ese tianguis. Se acercó, medio hipnotizada, medio por curiosidad de cómo sabía su nombre, y la señora le extendió una muñeca de trapo, vestida con un vestidito azul desgastado.
Esta es para su nieta, le dijo. Se la regalo, nada más cuídemela bien, no la deje tirada por ahí. Doña Leonor, apenada, quiso pagar, pero la señora no aceptó ni un peso. Se despidió con una sonrisa que, en palabras de doña Leonor, no le llegaba a los ojos, y le insistió una última vez, cuídela bien, no la deje tirada. Doña Leonor se fue con la muñeca en el carrito del mandado, sin darle mucha importancia, pensando en dársela a su nieta de 6 años esa misma tarde. La nieta, encantada con el regalo, empezó a jugar con la muñeca de inmediato, le puso nombre, la llevaba a todos lados. Todo parecía normal los primeros días, pero como a la semana, doña Leonor notó algo raro. La muñeca, que su nieta siempre dejaba en la sala antes de dormir, amanecía en lugares distintos cada mañana. Un día en la cocina, sentada en una silla como si alguien la hubiera acomodado ahí a propósito. Otro día en el pasillo, mirando hacia la puerta del cuarto de doña Leonor. Ella pensó que a lo mejor su esposo la movía de broma, o la misma nieta se levantaba sonámbula, pero cuando les preguntó a ambos, ninguno sabía nada. La nieta empezó a decir cosas que preocuparon mucho a doña Leonor. Decía que la muñeca le platicaba en las noches, que le contaba historias de un pueblo viejo, de una señora que se había quedado esperando a alguien por mucho tiempo. La niña, de solo 6 años, no tenía forma de inventar ese tipo de detalles tan específicos, tan raros para su edad. Una noche, doña Leonor se levantó a media madrugada porque escuchó a su nieta hablando en su cuarto, como si estuviera platicando con alguien. Al asomarse, encontró a la niña sentada en la cama, mirando fijamente a la muñeca que estaba parada sola en una esquina del cuarto, no tirada como siempre la dejaban, sino de pie, apoyada contra la pared. Doña Leonor, ya con el miedo subiéndole por la espalda, le quitó la muñeca a su nieta esa misma noche, a pesar del berrinche que hizo la niña, y la guardó en una caja en el armario más alto de la casa, pensando que con eso bastaría. Pero las cosas empeoraron. Empezaron a escuchar, de madrugada, un llanto bajito viniendo del armario, como el llanto de un bebé, pero más ronco, más viejo. Su esposo, que al principio no le creía nada de brujerías, también lo escuchó una noche y se quedó pálido, sin decir palabra. Fue la vecina de doña Leonor, una señora mayor que llevaba viviendo en el barrio toda su vida, quien reconoció la descripción de la vendedora del tianguis apenas se la contaron. Se persignó de inmediato y les dijo que esa mujer llevaba décadas apareciendo, de vez en cuando, en distintos mercados de la región, siempre regalando muñecas parecidas, siempre a mujeres que tenían nietas pequeñas. Nadie sabía bien su historia completa, pero se rumoraba que había perdido a una hija de esa edad hace muchísimos años, en circunstancias muy oscuras, y que desde entonces buscaba compañía para esa hija a través de esas muñecas, dejando un pedacito de su propio dolor, o algo peor, atrapado en cada una. La vecina les advirtió que no bastaba con guardar la muñeca, que había que deshacerse de ella de la forma correcta, porque si simplemente la tiraban a la basura, eso, que se había quedado prendido a la muñeca buscaría otro lugar donde meterse, tal vez algo peor que una muñeca de trapo. Les recomendó llevarla con una señora que hacía limpias en un pueblo cercano, alguien de mucha confianza y experiencia con este tipo de brujerías de objeto. La señora de las limpias, cuando vio la muñeca, según cuenta doña Leonor, se puso muy seria de inmediato y les dijo que esa pieza tenía un apego muy fuerte, que alguien había puesto ahí mucho sentimiento, mucho dolor, y que probablemente sin mala intención directa, pero que el resultado terminaba siendo igual de peligroso. Hizo una limpia completa con hierbas y copal, quemó la muñeca en un ritual que duró casi toda una tarde, y les advirtió que jamás volvieran a aceptar regalos así de desconocidos en la calle, por más inocente que pareciera el gesto. Desde ese día, la nieta de doña Leonor dejó de hablar de la muñeca, dejó de mencionar esas historias del pueblo viejo, y todo volvió a la normalidad poco a poco. Pero doña Leonor jamás volvió a ese tianguis los sábados que ella sospechaba que la señora del rebozo negro podía aparecer, y hasta la fecha,
cuando ve algún puesto de muñecas de trapo o en cualquier mercado, cambia de calle sin pensarlo dos veces. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que hay brujerías que no buscan hacer daño a propósito, sino que nacen de un dolor tan grande que se pega a los objetos sin querer? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han recibido un regalo de alguien desconocido que después les dio mala espina, y si esta historia les caló, ya saben, like, compártanla con esa persona que ama lo paranormal, y nunca, nunca acepten regalos de desconocidos en la calle, por más inocentes que parezcan. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho, y a las muñecas viejas, mejor ni las volteen a ver. ¿Qué onda, familia, cómo están? La historia de hoy me la contó una señora, doña Trini, sobre algo que le pasó a su familia hace ya varios años, cuando vivían en una casa que después tuvieron que dejar por completo, aunque les había costado años de trabajo conseguirla. Lo que ella cree que pasó todavía le eriza la piel, y cuando me lo platicó, se persignó como 3 veces antes de empezar. Agárrense, porque esta historia de brujería de vecindad es de las que más miedo dan, porque el peligro no viene de un desconocido, sino de alguien que uno ve todos los días. Doña Trini y su esposo habían luchado mucho para comprar su casa en una colonia donde llevaban viviendo desde recién casados, primero rentando un cuartito, hasta que juntaron lo suficiente para su propio terreno y construyeron poco a poco, como se hace en muchos lugares, un cuarto primero, después otro, hasta tener una casa completa. Eran una familia trabajadora, él manejaba un camión de reparto y ella vendía comida los fines de semana en la esquina de su calle. Con el tiempo, el negocio de Doña Trini creció tanto que hasta pusieron un pequeño local, y las cosas empezaron a irles francamente bien. La vecina de al lado, a la que Doña Trini conocía desde hacía casi 20 años, una señora llamada Marcela, empezó a comportarse distinto desde que el negocio de comida despegó. Antes eran buenas amigas, se prestaban cosas, se cuidaban a los hijos, hasta compadres eran de uno de los niños. Pero conforme Doña Trini prosperaba, Marcela se fue poniendo cada vez más fría, más cortante, hasta que prácticamente dejaron de hablarse del todo. Doña Trini no le dio mucha importancia al principio, pensando que eran cosas de la vida, que la gente cambia, que a lo mejor Marcela tenía sus propios problemas. Pero las desgracias empezaron a amontonarse de una forma que ya no se podía explicar nada más con mala suerte. Primero fue el negocio, de la nada, sin ninguna razón aparente, la clientela empezó a bajar. Platillos que llevaba 20 años preparando igual, de repente, sabían raro, según decían algunos clientes que dejaron de ir. Después vino la salud, su esposo, un hombre fuerte que nunca se enfermaba, empezó con dolores de estómago constantes, dolores que ningún doctor lograba diagnosticar bien, exámenes que salían normales aunque él se retorcía de dolor casi a diario. Lo que más le preocupó a Doña Trini, sin embargo, fue lo que empezó a pasar en su patio. Una mañana, al salir a tender la ropa, encontró un montoncito de tierra removida cerca del muro que colindaba justamente con la casa de Marcela. Pensó que había sido algún animal escarbando, un perro, una rata, cualquier cosa. Pero al día siguiente, en ese mismo lugar, había otro montoncito de tierra distinto, y esta vez, sobresaliendo apenas de la tierra, se veía la punta de algo rojo. Con miedo, pero con curiosidad, Doña Trini escarbó un poco con un palo, y lo que encontró la dejó fría, un listón rojo amarrado alrededor de un manojo de chiles secos, unas monedas viejas, y lo que parecía ser cabello humano trenzado. No sabía qué hacer con eso. Le dio tanto asco y tanto miedo que lo volvió a enterrar tal cual lo encontró, sin tocarlo más de lo necesario, y se metió corriendo a su casa. Pero esa misma semana encontró 2 entierros más, en distintas partes del patio, siempre cerca del muro que colindaba con la casa de Marcela. Uno tenía huevos podridos envueltos en trapo negro. Otro tenía nada más un papel doblado muchas veces, que ella no se atrevió a abrir por puro instinto de que ahí no había nada bueno escrito. Fue su suegra, una señora ya grande que conocía bastante de estos temas, quien le explicó lo que estaba pasando apenas escuchó la descripción de esos entierros. Le dijo que eso se llamaba
trabajo de envidia, o, mal puesto, una brujería muy común entre vecinos que se hace precisamente para eso, para arruinar un negocio que prospera, para enfermar sin que los doctores encuentren nada, para desbaratar poco a poco la vida de alguien a quien se le tiene coraje o envidia. Y lo peor, le explicó su suegra, es que este tipo de trabajo casi siempre lo hace alguien cercano, alguien que tiene acceso al patio, que conoce los movimientos de la familia, porque necesita enterrar esas cosas cerca de la casa de la víctima para que el efecto sea más fuerte. Doña Trini no quería creerlo, la verdad, le costaba mucho pensar que Marcela, su antigua amiga, su excomadre, fuera capaz de algo así, pero una noche, ya con la sospecha carcomiéndole por dentro, se quedó despierta vigilando el patio desde la ventana de su cocina, con las luces apagadas para no ser vista. Como a las 2 de la mañana, escuchó un ruido leve junto al muro, y al asomarse con cuidado, alcanzó a ver una silueta agachada, con una veladora chiquita encendida, escarbando exactamente en el mismo lugar donde había encontrado los entierros anteriores. La silueta, aunque estaba de espaldas y la oscuridad no dejaba ver bien, tenía el mismo tamaño, la misma forma de moverse que Marcela. Doña Trini me contó que se quedó paralizada, sin saber si gritar, si salir a encararla, o simplemente quedarse callada. Al final, el miedo pudo más, y se quedó viendo desde la ventana hasta que la silueta terminó su entierro y se metió de regreso a su casa por una puertita trasera que compartía con el patio de Doña Trini. Al día siguiente, sin decir una palabra a Marcela, fue directo con una señora muy conocida en su colonia que hacía limpias y trabajos de protección, alguien recomendada por su propia suegra. La señora de las limpias fue a la casa, revisó cada rincón del patio, encontró hasta un cuarto entierro que Doña Trini ni siquiera había notado, escondido bajo una maceta grande. Hizo una limpia completa de toda la propiedad, quemó copal en cada esquina, roció agua bendita mezclada con hierbas específicas y les puso protecciones en las puertas y ventanas que daban hacia el lado de la casa de Marcela. Les advirtió, eso sí, que mientras esa vecina siguiera viviendo tan cerca, el trabajo podía repetirse, porque la envidia, cuando es tan fuerte, no se cura fácil nada más con una limpia. Doña Trini y su esposo, después de pensarlo mucho, decidieron vender su casa un año después, a pesar de todo lo que les había costado conseguirla, y se mudaron a otra colonia, lejos de Marcela. Desde que se cambiaron, el negocio de comida volvió a prosperar como antes, y el esposo de Doña Trini dejó de tener esos dolores de estómago misteriosos casi de inmediato. Hasta la fecha, Doña Trini no ha vuelto a hablar con Marcela, ni piensa hacerlo, aunque a veces, cuando pasa cerca de su antiguo barrio, siente esa opresión conocida en el pecho, como un recuerdo de todo lo que vivieron ahí. ¿Ustedes qué opinan, familia? ¿Será que la envidia, cuando es tan fuerte, de verdad se puede convertir en algo capaz de dañar a otra persona? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han sospechado de brujería por parte de algún vecino, y si este relato les caló, compártanlo con quien ama lo paranormal, y revisen bien su patio de vez en cuando, nunca se sabe que puede estar enterrado ahí. Nos vemos en la próxima historia, familia. Cuídense mucho, y no dejen que la envidia ajena se meta hasta la raíz de su hogar. Este relato me llegó por correo del señor Don Aparicio, sobre algo que vivió su familia cuando él era apenas un muchacho, en un rancho donde todos, sin excepción, sabían que había una mujer en el pueblo que se transformaba por las noches. Lo que él vio con sus propios ojos, ya de adulto, no me lo contó como leyenda ni como cuento de fogata, familia. Me lo contó con la certeza de quien vivió algo que le cambió la forma de ver el mundo para siempre. Don Aparicio creció en un rancho pequeño, de esos donde las casas están separadas por buenos tramos de terreno, y donde el silencio de la noche solo se rompe con el canto de los grillos y, a veces, con el ulular de las lechuzas. Desde niño escuchó a los adultos hablar de una señora que vivía sola, en la orilla del rancho, cerca del arroyo, a la que llamaban Doña Cuca, una mujer viuda, ya grande, que vivía de vender hierbas y remedios, pero de la que también se decía, en voz baja,
que era Negual, que tenía el poder de transformarse en animal durante la noche, generalmente en lechuza, para andar de correteo por el pueblo sin ser reconocida. La creencia del Negual, para quien no la conozca, familia, viene de nuestras raíces prehispánicas. Se dice que ciertas personas, generalmente mujeres mayores con conocimiento de brujería, pueden transformar su espíritu en un animal, casi siempre nocturno, para hacer maldades, espiar a la gente, o incluso hacer el mal directamente en esa forma. Y en el rancho de don Aparicio, la señal más clara de que doña Cuca era Negual, decían los viejos del pueblo, era que jamás se le veía salir de noche, pero cada mañana amanecía con una fatiga tremenda, como si hubiera trasnochado mucho, y a veces hasta con rasguños o heridas que no sabía explicar bien. La regla que todos en el rancho conocían, transmitida de generación en generación, era esta: si una lechuza se paraba cerca de tu casa y cantaba de forma insistente, había que responderle, en voz alta, alguna grosería o maldición, porque eso quemaba al Negual, lo obligaba a regresar a su forma humana antes de tiempo, y al día siguiente uno podía identificar a la bruja porque amanecería con quemaduras o heridas en el cuerpo, exactamente en el lugar donde uno hubiera lanzado la maldición. Don Aparicio, ya de unos 20 años, no creía mucho en esas historias, las consideraba puras supersticiones de los viejos del rancho, aunque por respeto nunca se burlaba abiertamente. Trabajaba por las noches a veces, cuidando el ganado de su familia, que tenían que vigilar especialmente en época de partos de las vacas, cuando los animales necesitaban ayuda y atención constante. Una noche, mientras vigilaba a una vaca que estaba por parir, escuchó el canto de una lechuza posarse justo en el techo del establo. Un canto raro, muy fuerte, muy insistente, distinto al de cualquier lechuza normal que hubiera escuchado antes en su vida. El animal en el corral, la vaca, empezó a ponerse muy nerviosa, a moverse de un lado a otro, cosa rara considerando lo avanzado que estaba el parto. Don Aparicio, recordando las palabras de su abuelo, medio en broma, medio con curiosidad de comprobar si de verdad funcionaba, le gritó a la lechuza una grosería fuerte, como las que había escuchado que usaban los viejos para quemar a los Neguals. La lechuza, en lugar de salir volando espantada como cualquier animal normal, se quedó ahí, completamente quieta, mirándolo fijamente con esos ojos redondos y amarillos, por un tiempo que a él le pareció eterno. Pausa. Después, sin ningún aviso, el ave soltó un chillido tan fuerte, tan distinto a cualquier sonido de lechuza normal, casi como un grito humano ahogado, que hizo que a don Aparicio se le helara la sangre. Y entonces salió volando, pero no como cualquier animal que escapa asustado, voló directo hacia la dirección de la casa de doña Cuca, en línea recta, sin desviarse ni un poco. Al día siguiente, temprano, doña Cuca no salió de su casa como acostumbraba, ni siquiera para su rutina normal de recoger hierbas. Pasaron 2 días sin que nadie la viera, y una vecina preocupada, de esas que le llevaban comida de vez en cuando por caridad, decidió ir a tocarle la puerta. La encontró en cama, con una herida extraña en el hombro derecho, como una quemadura reciente, que ella no supo explicar bien, nada más dijo que se había caído contra el fogón de su cocina. La vecina, que conocía bien las creencias del rancho, se dio cuenta de inmediato de algo: la herida estaba en el mismo lado, en el mismo lugar casi exacto, donde don Aparicio le había gritado su maldición a la lechuza esa noche. La noticia corrió como pólvora por todo el rancho. Nadie se atrevió a acusar directamente a doña Cuca de nada, por respeto, por miedo, o simplemente porque en esos pueblos ciertas cosas se saben pero nunca se dicen en voz alta. Pero desde ese día, la gente empezó a tratarla con una mezcla de miedo y distancia todavía mayor que antes. Don Aparicio, por su parte, dejó de dudar de las historias de su abuelo. Me contó que esa noche cambió por completo su forma de ver esas creencias que antes consideraba puros cuentos de rancho. Lo más raro de toda la historia, según me contó don Aparicio, pasó unos meses después. Su familia tuvo un problema serio. Una de sus hermanas menores empezó a enfermar de forma extraña,
con fiebres que no bajaban con ningún remedio de la farmacia del pueblo cercano. Desesperados, sin saber qué más hacer, decidieron ir a buscar precisamente a doña Cuca, la señora de las hierbas, esperando que a pesar de todo lo que se decía de ella, pudiera ayudarles con algún remedio. Doña Cuca los recibió sin ningún rencor aparente, revisó a la niña con calma, le preparó un té de hierbas específico, y la fiebre bajó en cuestión de un par de días. Antes de que se fueran, la señora le dijo algo a don Aparicio que él jamás olvidó: dile a tu abuelo que ya no ande enseñándole a los jóvenes esas maldiciones contra las lechuzas. No todas las que cantan de noche buscan hacer daño, a veces nomás quieren ver quién anda despierto. Don Aparicio nunca supo con certeza si doña Cuca realmente era Negual, si de verdad se transformaba en lechuza por las noches, o si todo fue una tremenda coincidencia entre la herida y su grosería lanzada al aire esa madrugada. Pero hasta la fecha, ya siendo un hombre grande, cuando escucha una lechuza cantar cerca de su casa, se queda callado, respetuoso, y jamás le grita nada. ¿Ustedes qué opinan, familia? ¿Creen en el nahualismo, en esas transformaciones de brujas en animales durante la noche? Cuéntenme en los comentarios si en su pueblo o su familia también existía esa creencia de la lechuza y el negual, y si esta historia les caló. Ya saben, compártanla con quien ama lo extraño, y la próxima vez que escuchen una lechuza cantar de noche, mejor no le digan nada. Nos vemos en la próxima historia, familia. Cuídense mucho, y respeten lo que no se entiende del todo.